Poco después, fueron recibidos por las doncellas, quienes quedaron asombradas al verlo, mientras la gente le decía que se veía mucho mejor en persona. En el edificio administrativo real, los nobles los vitoreaban a él y a Arsa. El hombre le comentó que ambos eran muy populares, pero él simplemente lo desestimó, diciendo que los medios los exageraban demasiado. El hombre mencionó lo caótico que habían sido las cosas últimamente debido a ellos, haciéndole notar que no era un caos positivo. El hombre le informó que, como era de esperar, la clase de poder mayoritaria no estaba contenta, pero él era famoso entre los nobles no heredados, habiéndose ganado su lugar mediante su propio trabajo. El nombre del hombre es Barón Harris Walker, un administrador de alto rango y líder inspector de nobles. El barón posee una inteligencia excepcional, un gran poder administrativo, fuertes habilidades de liderazgo y una alta capacidad de aprendizaje. Su rasgo distintivo es la integridad como líder, y sus relaciones con los demás son generalmente amigables y neutrales. Actualmente, se siente mentalmente exhausto y escéptico, preguntándose por qué posee 4 talentos de alto nivel y el rasgo de líder con integridad. Llamó al barón, quien se inclinó de inmediato y se disculpó por hablar demasiado. Sin embargo, Adrián le entregó su tarjeta, diciéndole que no se trataba de su charla e insistió en que tomara la tarjeta. El barón preguntó por qué le daban la tarjeta y si no era la suya. Adrián explicó que cuando se convierta en vizconde, planea nombrar a un administrador talentoso para gestionar su territorio. Si el barón está interesado, debería llamarlo, ya que se asegurará de que reciba el mejor trato. Esto dejó al barón atónito y confundido. Unos minutos después, el barón les informó que habían llegado a la sala de investigación número 1. Explicó que solo Adrián y Arsa tenían permitido entrar en esa habitación y la inspección tomaría alrededor de 2 a 3 horas. Sugirió que sus sirvientes esperaran en el vestíbulo de descanso. Adrián luego le dijo a William y a sus académicos que prefería que dieran un paseo por la zona y les avisaría cuando terminara. También les ofreció una generosa asignación de 3 millones de botín. López preguntó si estaba seguro, y él los tranquilizó, diciendo que era solo una inspección de rutina, así que estaría bien. William, sus académicos y la vanguardia lo saludaron y le desearon suerte. Él estuvo de acuerdo y les dijo que se aseguraran de que todos se divirtieran también. El barón le susurró, advirtiéndole que tuviera cuidado, ya que no estaba seguro de lo que podría suceder dentro. El inspector jefe no estaba contento con él, y esto había levantado las preocupaciones del barón. Le agradeció al barón por la información y abrió la puerta, reflexionando que siempre podía abandonar el condado si surgían problemas. En el interior, fueron recibidos por 4 hombres, y se sorprendió al reconocer a uno de ellos. Esta era la razón por la que el barón estaba preocupado. El grupo incluía al noble inspector jefe Douglas Hamilton y al segundo príncipe, quien también era el comandante número 2 de la Guardia Real y un maestro de Laura llamado Luquen Reinhardt. Podía entender por qué el inspector jefe estaba presente, pero se preguntaba por qué el segundo en la línea de sucesión al trono estaba sentado frente a él. Se inclinó ante Luquen y expresó su honor al conocer al comandante de la Guardia Real. Luquen respondió con entusiasmo, señalando que notó a Adrián de inmediato y reconoció su estatus como un archimago. No obstante, Adrián señaló que sería un espía bastante ineficaz si no reconociera el rostro de Luquen, viviendo en el mismo país. Luquen le permitió alzar la cabeza, y el sistema mostró las afiliaciones de Luquen, realeza Reinhardt, segundo príncipe y comandante número 2 de la Guardia Real. Sus talentos incluían un nivel muy alto de dominio del aura, una alta fuerza física y niveles medios de capacidad de aprendizaje, inteligencia, liderazgo y habilidades administrativas. Sus rasgos eran músculos mejorados y un líder arrogante, sus relaciones estaban marcadas como interesadas y hostiles, y su estado actual era de observación. Adrián notó que las estadísticas de Luquen eran altas, como era de esperar de un maestro de Laura, pero no tan altas como su fama. Especuló que Luquen probablemente tenía a un maestro de Laura como su mentor y consumía elixires y medicinas caras regularmente. Luquen le informó que lideraría la investigación y preguntó si eso era aceptable para Adrián. Adrián respondió que seguiría lo que la inspección noble decidiera. Douglas aceptó proceder, anunciando que la investigación sería dirigida por el príncipe Luquen, a lo que Adrián respondió con un sí. Observó a Luquen, quien parecía incómodo, lo que llevó a Adrián a preguntarse si Luquen se sentía inquieto por su solicitud. Adrián se disculpó por su falta de educación y explicó que cuestionaba la decisión de Luquen.
Sin embargo, Lu Wen le aseguró que no se preocupara por eso, por lo cual Adrián expresó su gratitud. Después de que ambos tomaron asiento, comenzó la investigación. Adrián reconoció que no había nada particularmente inusual en la investigación. Incluso si tenían algo en su contra, él tenía una coartada sólida. Luke Wynne reconoció que no parecía haber otra solución para la situación de Adrián. Sin embargo, Douglas señaló que había causado daño unilateral al lado del Marqués Cuervo. Luke Wynne contrarrestó diciendo que se describía como emboscada, pero claramente era una disputa territorial. Añadió que si hubiera comenzado una guerra, podría haber daños colaterales inesperados. Luke Wynne luego preguntó a Douglas si creía que Adrián había demolido por completo al Marqués Cuervo. Douglas se disculpó y explicó que se había expresado mal y estaba preocupado porque su relación con Luke Wynne era hostil. Sin embargo, pensó que Luke Wynne parecía ser una persona justa. Luke Wynne anunció que no había razón para continuar la investigación porque no había nada que descubrir. Sin embargo, Douglas le susurró a Luke Wynne que el Marqués Cuervo era una fuerza significativa de su lado. Adrián pudo escuchar a Douglas claramente. Notó que la mayoría de los inspectores nobles estaban detrás de Luke Wynne, con algunas personas representando al lado del Marqués Cuervo. Esto lo llevó a especular que la tensa relación de Luke Wynne con él podría deberse a la influencia de las personas a su alrededor, en lugar de ser una elección propia. Su impresión inicial de Luke Wynne no fue favorable, pero sospechaba que Luke Wynne era en realidad una buena persona. Luke Wynne preguntó a Douglas si esperaba que fuera irrazonable y le pidió que se detuviera porque el asunto estaba resuelto. Luego, Luke Wynne llamó a Adrián, quien respondió, y Luke Wynne expresó su preferencia por discusiones directas y sin lagunas. Adrián lo alentó a seguir. Luke Wynne explicó entonces que estaba en competencia con su hermano por la corona y estaban parejos. Sin embargo, las cosas cambiaron, especialmente después de la participación de Adrián con el Marqués Cuervo, uno de sus principales partidarios. Él, sin embargo, había rechazado el apoyo. Adrián se disculpó con Luke Wynne por esto, pero Luke Wynne le aseguró que no le estaba echando la culpa y que todo era culpa del Cuervo. Mencionó que si Adrián se hubiera unido al lado de su hermano, las cosas podrían haber tomado un giro para peor, y por eso se estaba comunicando antes de que lo hiciera su hermano, revelando los verdaderos motivos de Luke Wynne para participar en la investigación. El primer príncipe ya era el príncipe heredero, pero había una cierta inquietud porque el segundo príncipe se había convertido en un maestro de Laura. A pesar de estar parejos, Adrián se preguntaba cómo el segundo príncipe había alcanzado tal posición cuando el primer príncipe tenía la herencia y el estatus legítimos a su favor. Sabía que el ejército del Cuervo se había reducido significativamente, pero no lo suficiente como para crear un impacto significativo. El problema eran él y Arsa, que parecían haber aparecido de la nada. No solo poseían habilidades individuales excepcionales, sino que también tenían recursos sustanciales, convirtiéndolos en posibles agentes de cambio capaces de perturbar el equilibrio. Reconoció que no había ventaja en involucrarse en la guerra política. Adrián le dijo a Luke Wynne que no estaba preparado para entrar en la arena política, especialmente porque aún no había adquirido su título. Sin embargo, Luke Wynne explicó que eso era precisamente por lo que importaba más. Le dijo a Adrián que si se unía a su lado, valoraría su estatus como archimago y sus contribuciones en la guerra anterior. También prometió apoyarlo para obtener el título de marqués, sorprendiendo a Adrián. Adrián preguntó si realmente era posible, a lo que Luke Wynne respondió que no era fácil, pero que podía hacerlo. Luke Wynne también mencionó que el vizcondado de Adrián, Morincov, sonaba atractivo. Adrián tenía la intención de permanecer neutral, pero la oferta de Luke Wynne era increíblemente tentadora. Expresó su sorpresa por la generosa oferta y preguntó si realmente valía tanto para Luke Wynne. Luke Wynne respondió que valía más de lo que Adrián pensaba y mencionó a la hermosa maestra de Laura a su lado, Arsa. Luke Wynne sonrió mientras miraba a Arsa, dejando a Adrián silenciosamente decepcionado. Adrián solicitó algo de tiempo para reflexionar, pero Luke Wynne señaló que los magos eran conocidos por su cautela, especialmente aquellos que habían pasado la mayor parte de sus vidas ocultos. Adrián se dio cuenta de que no era solo precaución, simplemente no le gustaba el comportamiento de Luke Wynne. Luke Wynne le ofreció una semana para considerarlo, a lo que Adrián expresó su gratitud. Mirándose el uno al otro, Luke Wynne le preguntó a Adrián si creía que la corona debería ir a alguien con las habilidades correctas mientras extendía la mano. Adrián la aceptó, y Luke Wynne enfatizó que si el príncipe heredero ascendía,
el reino Reinhardt declinaría. Instó a Adrián a pensar en el futuro del país como noble, a lo que Adrián acordó tomar sus palabras en serio. Luke Wynne luego se volvió hacia Arsa, le estrechó la mano y expresó su sorpresa por su estatura más baja, agregando que casi sorprendía que fuera una maestra de Laura. Arsa le agradeció, y Luke Wynne sugirió que podrían duelistar más tarde, ya que nunca había visto a una maestra de Laura femenina. Arsa aceptó con gusto, mientras Adrián observaba su interacción. Cuando Luke Wynne comenzó a irse, le dijo a Arsa que parecía muy impasible y que la vería la próxima vez. Douglas, caminando detrás de Adrián, le aconsejó que dejara de pensar y simplemente aceptara la oferta, ya que Luke Wynne no estaba acostumbrado al rechazo. Salieron de la habitación, y Adrián pensó que Luke Wynne simplemente estaba siguiendo los procedimientos y alargando el proceso. Contempló si regresar o explorar más. Le preguntó a Arsa si tenía hambre, a lo que ella respondió que no tenía mucha hambre, pero en ese momento tenía un fuerte antojo de comida, dejando a Adrián preguntándose si no era lo mismo. Luego recordó que Luke Wynne le estrechó la mano a Arsa mientras hacía una broma sobre que había tocado heces y sugirió que se lavaran las manos. Arsa mencionó que Luke Wynne también le había tocado el hombro izquierdo. Adrián propuso que deberían comer ya que ya estaban afuera, mencionando que conocía algunos restaurantes en la zona, cuando alguien desde atrás los abordó. Un hombre comentó que era agradable y reveló que también conocía muchos restaurantes. Al principio, estaba confundido, mirando al hombre que parecía ser del tipo de personas superpoderosas cuando abría los ojos. Para su sorpresa, se dio cuenta de que el hombre no era otro que el primer príncipe Michael Reinhardt, un mago de alto nivel de quinto círculo. Las afiliaciones de Michael incluían el primer príncipe Reinhardt y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Reinhardt. Sus talentos eran notablemente altos, con una inteligencia, habilidad de aprendizaje y administración muy altas y habilidades de comando y políticas altas. Por otro lado, su maná, aura y habilidades físicas eran bajas. Sus rasgos incluían memoria fotográfica y conductor de estrategia, y sus relaciones estaban marcadas como curiosas y neutrales. En ese momento, estaba usando un hechizo de alteración facial, dejando a Adrián asombrado por sus habilidades. Adrián notó que el primer príncipe se movía, aparentemente sin ser notado por los demás. Se preguntó si la falta de atención se debía al hechizo de alteración facial. Michael comentó que formaban una pareja interesante como un archimago y una maestra de Laura. Sin embargo, especuló que el hechizo no funcionaba en aquellos que no eran fácilmente engañados, como el hermano de Mako. El comportamiento de Mako no encajaba con la imagen típica de un primer príncipe. Adrián se dio cuenta de que no podía permitirse hacer un enemigo de alguien como Mako, así que preguntó si podían esperar una cena elegante. Michael estuvo de acuerdo y les dijo que lo siguieran, ya que los guiaría hasta el lugar. Lo siguieron, y Adrián no pudo evitar notar que las estadísticas de Michael parecían demasiado excepcionales para un humano. Sus talentos estaban fuertemente sesgados hacia la política y la administración. Nunca había visto a una persona con 3 talentos muy altos, excepto por Arsa, pero las estadísticas generales de Michael superaban las de Arsa. Las estadísticas de Arsa no eran particularmente altas porque se centraban en sus habilidades con la espada. Sin embargo, el primer príncipe Michael poseía 2 talentos de alto grado además de sus 3 talentos de grado muy alto. A pesar de tener poco maná, había logrado convertirse en un alto mago con su sabiduría. Michael notó que Adrián lo estaba mirando fijamente y comentó que parecía tener muchas preguntas sobre él. Adrián comentó que Michael era una persona más misteriosa que su hermano menor, preguntándose cómo alguien como Michael podría permanecer relativamente desconocido para el público. Michael señaló la puerta, indicando que era el camino. Al entrar en la habitación, Adrián notó que era una sala de teletransporte y mencionó que pensaba que los hechizos de teletransporte no se podían usar dentro del castillo debido al hechizo de barrera de interrupción que lo rodeaba. Michael le preguntó si no lo sabía y explicó que había una mina subterránea de piedra eléctrica que a veces chocaba con el maná, causando interrupciones en los hechizos de teletransportación. Michael sacó un dispositivo de su abrigo y lo pulsó, haciendo que el hechizo de interrupción que protegía el castillo desapareciera lentamente. Adrián se sorprendió al verlo desvanecerse, y Michael les informó que era hora de irse. Se teletransportaron, y Adrián no pudo quitarse la sensación de que Michael estaba lejos de ser una persona ordinaria, dejándolo preguntándose quién era verdaderamente este individuo misterioso. Más tarde, llegaron a su destino, y Michael los invitó a entrar.
La habitación estaba llena de objetos dorados brillantes, y Mako les informó que ahora podían hablar libremente. Mako de repente se dio cuenta de algo y pulsó el dispositivo que sostenía una vez más. La barrera de interrupción volvió a proteger todo el castillo, y Mako rió entre dientes, mencionando que el hechizo de interrupción estaba funcionando de nuevo. En su mente, reconoció que era Mako quien tenía control sobre él y dudaba de que el segundo príncipe tuviera algún conocimiento de la manipulación juguetona de la seguridad por parte del primer príncipe, ya que Luquen probablemente no tenía forma de saberlo. Se estrecharon las manos, y Adrián expresó su honor de conocer al príncipe heredero. Michael respondió que era un honor conocer a Adrián y a Arsa. El mayordomo se acercó a Mako, preguntando si había regresado, y Mako lo confirmó. Le pidió al mayordomo que preparara una comida, ya que iba a almorzar con sus invitados. El mayordomo le aseguró que lo prepararía de inmediato. Adrián se maravilló, observando al mayordomo, pensando que las personas con talentos de alto nivel parecían moverse como si fuera algo natural. Adrián preguntó a Mako si era su palacio, y Mako, mientras les ofrecía jugos, lo confirmó. Mencionó que el chef del palacio fue contratado personalmente, asegurándose de que fuera uno de los mejores chefs del país. Adrián reconoció la importancia de la buena comida. Entonces, Mako le preguntó a Adrián si sabía que lo seguía en las redes sociales, dejando a Adrián sorprendido. Mako le mostró su propia cuenta de redes sociales, que presentaba la imagen de perfil de sobrepotencia con los ojos cerrados. Adrián se sorprendió por esta revelación y admitió que no esperaba que el príncipe heredero tuviera presencia en redes sociales. Michael explicó que muchos nobles despreciaban el mundo virtual, pero él era una excepción porque disfrutaba de ello. Adrián sabía que Mako Van Redheart ostentaba el título de príncipe heredero, pero lo trataba como a un mejor amigo. Se sentía genuino, a diferencia del comportamiento del segundo príncipe hacia él. Adrián comentó que Mako tenía sentido del humor, a lo que Mako respondió que sí y que disfrutaba leyendo las publicaciones de Adrián burlándose del Marqués Cuervo. Adrián se sorprendió y preguntó si Mako había visto sus publicaciones porque le habían ayudado significativamente a ganar seguidores. Michael sugirió que probablemente el atractivo de Adrián jugaba un papel significativo en ganar seguidores. Adrián reconoció con orgullo que, de hecho, su apariencia era un factor contribuyente. Michael rió y estuvo de acuerdo, diciendo que sabía que Adrián era una persona guapa. Arsa no prestó atención a sus bromas y se centró en la comida frente a ella. Adrián le preguntó a Mako cómo no podía ser consciente de su propia belleza cuando vio a su club de fans saludándolo al entrar al castillo. Michael rió de nuevo y admitió que Adrián tenía razón. Mientras comenzaban a comer, Adrián preguntó sobre la razón de su invitación. Mako respondió con una pregunta, preguntándole a Adrián si no lo sabía ya. Adrián respondió que había asumido que los estaban reclutando, a lo que Mako asintió. Adrián le preguntó a Mako sobre sus expectativas y qué podía ofrecerles. Mako respondió con pesar que no tenía nada que ofrecer en ese momento. Adrián preguntó si Mako planeaba brindar beneficios una vez que ascendiera al trono, a lo que Mako confirmó que sí. Sin embargo, también mencionó que no obstruiría a Adrián para obtener el título de vizconde. Michael explicó que el título de vizconde no era algo fácil de otorgar y era particularmente desafiante en ese momento debido a la división de poder. También señaló que parecía que Luquen le había prometido el título, pensando que tenía la suficiente autoridad para hacerlo. Sin embargo, si las personas del lado de Luquen estaban en desacuerdo, podrían impedir que Adrián adquiriera el título, lo cual tenía mucho sentido. Adrián entendió que Mako no podía ofrecerle el título como lo había hecho Luquen, porque Mako reconocía que era una promesa vacía y nadie permitiría simplemente que la otra parte se fortaleciera sin oposición. La afirmación de Mako de no impedirle obtener el título de vizconde implicaba básicamente que lo apoyaría en asegurar el título alineándose con el lado del segundo príncipe. Michael sugirió que Adrián obtendría el título al unirse al lado de Luquen y su lado no se opondría, haciendo que fuera un proceso fácil. Adrián respondió diciendo que tomaría lo que pudiera obtener, y Mako lo invitó a unirse a su lado. Adrián consideró la oferta y se dio cuenta de que la verdadera carta salvaje era la elección que hacía para obtener una ventaja. Si aceptaba la oferta de Mako, podría obtener el título y alinearse con el primer príncipe. Si la rechazaba, su título estaría en riesgo y tendría que alinearse con el segundo príncipe. Informó a Mako que tenía más opciones, pero solo había una respuesta.
Michael le preguntó qué quería decir, y Adrián respondió que haría lo que el príncipe heredero le indicara. Michael le preguntó a Adrián si estaba seguro de que no necesitaba más tiempo para pensar, y Adrián respondió que estaba seguro. Creía que merecía el trono más que el segundo príncipe. Michael le recordó que no podía simplemente hacer esas afirmaciones para obtener el título y luego permanecer en el lado del segundo príncipe. Adrián afirmó que no podía traicionar a sus seguidores y no tenía la intención de hacerlo, ya que creía que el primer príncipe probablemente vencería al segundo príncipe incluso sin su apoyo. Michael respondió con un alegre bien mientras Arcia continuaba disfrutando de su comida. Michael se volvió hacia Arcia y preguntó por su elección. Adrián notó que el interés del primer príncipe era diferente al comportamiento más malicioso del segundo príncipe, lo que le hizo sentirse mejor. Le preguntó a Arcia por sus pensamientos, y ella respondió que mientras Adrián estuviera de acuerdo, lo seguiría. Adrián preguntó si realmente lo pensaba, aunque esperaba su respuesta, y aún se sentía un tanto incómodo. Michael los felicitó, comentando que se veían bien. Esto hizo que Adrián se pusiera rojo como un tomate y le suplicara a Michael que parara. Un poco después, cuando llegó el momento del postre, Adrián le dijo a Michael que tenía una pregunta. Mencionó que estaba bien con unirse al lado de Luquen y obtener el título, pero le preguntó a Michael si creía que Luquen podría volverse sospechoso si no mostraba ninguna resistencia. Michael respondió afirmativamente, explicando que planeaba fingir resistirse inicialmente y luego ceder más tarde. Adrián se dio cuenta de que era una manera inteligente de evitar despertar sospechas. Sin embargo, también sugirió que, en lugar de terminarlo así, debería recibir algo a cambio por permitirle ganar el título. Michael se sorprendió y preguntó por ejemplos. Adrián sonrió, pensando que tenía la oportunidad no solo de retroceder, sino también de obtener cierta ventaja sobre Luquen. Entonces le dijo a Michael que el Marqués Cuervo había sufrido una gran pérdida por meterse con él, y que Raven perdió el 40% de su poder debido a sus sentimientos personales mientras desempeñaba un papel importante en la defensa nacional. En consecuencia, creía que Raven no merecía el título de marqués. Michael preguntó si se refería a quitarle el título a Raven por renunciar al título de vizconde, a lo que Adrián respondió que lo consideraba un trato justo. Degradar a Raven Cuervo a conde infligiría un daño significativo al lado de Luquen. Michael sugirió que parecía un asunto personal y admitió que no lo negaría. Derivaba satisfacción de dañar su enemistad y tener la oportunidad de controlar a Raven, dejando claro que no podía perder esa oportunidad. Michael luego preguntó qué sucedería si Luquen rechazaba el trato, y él respondió que promover a uno de sus hombres a marqués también sería una buena opción. Explicó que había obtenido el título de vizconde como recompensa por sus méritos en la guerra, y era un buen momento para promover a uno de los condes de su lado que también se había destacado admirablemente en la guerra. Hizo hincapié en la diferencia significativa entre una persona nueva convirtiéndose en vizconde para apoyar al segundo príncipe y un conde del lado del primer príncipe convirtiéndose en marqués. También señaló que podría ser un vizconde que poseyera un maestro del aura, insinuando que si Michael aceptaba el plan y todo salía bien, podrían maximizar sus beneficios con su traición. Sin embargo, notó la sospecha y confusión de Michael, pero también se intrigó por la reacción de Michael, lo que lo llevó a preguntarse por qué. Llamó a Michael para captar su atención, y Michael se disculpó, explicando que estaba un poco sorprendido. Michael luego le preguntó si podía revelar con quién se había reunido del lado del segundo príncipe antes de encontrarse con él. Observó el agudo ojo verde de Michael, lo que lo sorprendió, y reveló que se había reunido con el barón Walker, quien lo había guiado, al príncipe Luquen, al vizconde Amington y otros 6 inspectores para su interrogatorio, sumando un total de 9 personas. Miró a Michael y se preguntó si había cometido un error. Luego notó que la actitud sospechosa de Michael se había transformado en curiosidad, lo que lo llevó a entender lo que estaba sucediendo. Le dijo a Michael que ahora entendía y estaba pensando en la misma línea que él, haciendo que Michael se riera y preguntara si podía leer las mentes de otras personas, ya que había comprendido rápidamente su plan de traición. Reconoció que no podía leer directamente la mente de alguien, pero podía hacer suposiciones a través de sus gafas. Michael quedó confundido, preocupado de que hubiera una posibilidad de que su plan se hubiera filtrado porque lo había discutido palabra por palabra sin mencionarlo explícitamente. Michael le dijo que era asombroso y que también había estado considerando esos 2 planes. Admitió que había sugerido un plan que ya había formulado, lo cual era impresionante y se sentía avergonzado.
Mako lo tranquilizó diciéndole que no se avergonzara porque mostraba sus excelentes habilidades para tomar decisiones. Lograr el séptimo círculo a la edad de 20 años no era un logro que cualquiera pudiera reclamar. Michael también expresó su deseo de no ser su enemigo y sugirió que deberían seguir siendo amigos. Ambos rieron, acordando silenciosamente con el sentimiento. Momentos después, Mako le entregó un dispositivo y él lo aceptó, preguntando si era un dispositivo de comunicación. Michael lo confirmó y explicó que era un dispositivo seguro que no podía ser intervenido. Le informó que lo contactaría en ese dispositivo si había más que discutir y le agradeció por la comida útil y alegre, haciendo clic en el dispositivo en su mano. La magia de transporte apareció debajo de ellos y justo antes de ser transportados, Mako le dijo que se encontrarían de nuevo. Él respondió que lo esperaba con interés y, con eso, desaparecieron, dejando a Mako solo en su cámara. Un minuto después, se encontraron en un lugar diferente. Le preguntó a Arcia dónde estaban y ella respondió que estaban en un almacén cerca de la entrada, revelando que era un lugar que Mako se encargaba de cuidar. Se preguntó cuántos lugares similares tendría Mako. Al darse cuenta de que Michael era una persona meticulosa, sugirió que salieran del almacén y Arcia lo siguió. Cuando estaban a punto de salir, vio a William y López en el almacén, ambos sosteniendo una variedad de objetos. Se sorprendieron igualmente al verlo y lo saludaron con respeto, ocultando los objetos que tenían detrás de ellos. Curioso, les preguntó qué estaban escondiendo detrás de sus espaldas. Sin embargo, Arcia lo tocó para llamar su atención y señaló pequeñas figurillas de él y ella esparcidas por todo el almacén. Se quedó asombrado al ver que, en la estrella del reino Reinhardt, figurillas de él y Arcia se habían almacenado para la venta en las tiendas de recuerdos dentro del castillo. Arcia notó las bolsas de papel que William y López sostenían y eran compras, a lo que López respondió tímidamente que no. William explicó que simplemente estaban admirando las figurillas. Mientras tanto, en Internet, las noticias de tendencia informaban que la relación de deuda con el PIB del Imperio Freeze había aumentado un 12% en el año y había corrupción severa que había hecho que Reza Salem dudara en considerar la introducción de una república. La economía, que mostraba signos de inflación, quedó en un segundo plano mientras la República Freeze se centraba únicamente en su fuerza militar. La esperanza de la República Freeze descansaba en las manos de un encuentro afortunado, que el hijo del presidente, Louis Fairmont, había obtenido. Surgió la pregunta de si el encuentro afortunado del archiduque Lucas adquirido por el hijo del presidente era incluso real. Alguien apretó los dientes furiosamente, gritando al cuestionar si el supuesto encuentro afortunado del archiduque Lucas había caído en manos de estos individuos desprevenidos. En el Palacio del Imperio Brigham, el Castillo del Dragón Dorado, el emperador Edward Noah Brigham declaró apasionadamente que merecían el encuentro afortunado, afirmando que el país de origen de Manuel Lucas era la nación que había llevado a Rondel a su edad de oro. Edward instó a las personas a su alrededor a hablar, preguntando si no estaban invirtiendo suficiente esfuerzo y fondos en la búsqueda del encuentro afortunado. A pesar de sus disculpas, expresó frustración y convocó al director de información. El conde Elfrid, miembro del séptimo círculo, afirmó la pregunta de Edward, lo que llevó a preguntarle su opinión sobre las afirmaciones hechas por el Imperio Freeze. Con calma, Elfrid abrió sus ojos rojos y expresó una perspectiva de que la situación era 50-50, dejando a Edward intrigado por su razonamiento. Elfrid explicó que había evaluado sus métodos de exploración, encontrando que su enfoque estaba desactualizado en comparación con el suyo. Además, el descubrimiento del encuentro afortunado había ocurrido en un lugar inesperado y aparentemente aleatorio. Si esto era algo descubrible, debería haberse encontrado años atrás. Crucialmente, destacó que no tenían conocimiento del núcleo del encuentro afortunado, incluyendo el cifrado al que el archiduque Lucas había insinuado en inglés. El hecho de que se hubiera encontrado el encuentro afortunado sin descifrar estas pistas parecía ilógico, sugiriendo que las pistas eran engañosas o que el descubrimiento tenía más de lo que parecía a simple vista. Edward preguntó por qué ella aún ofrecía una posibilidad del 50-50 considerando estas circunstancias sospechosas. Elfrid propuso dos posibilidades, o las pistas del archiduque Lucas eran simples distracciones, o alguien ya había encontrado el verdadero encuentro afortunado, atrayendo al Imperio Freeze para confundir a los demás. Edward se preguntó por qué alguien con el verdadero descubrimiento crearía distracciones en lugar de permanecer oculto. Elfrid teorizó que la persona podría haber sido descubierta o era una variable desconocida,
lo que llevaba a la necesidad de explorar a fondo todos los escenarios posibles. Edward se quedó en silencio frustrado. En conclusión, Edward sugirió la posibilidad de que el verdadero propietario del encuentro afortunado pudiera existir, orquestando una gran decepción para confundir al Imperio Freeze. Una farsa tan elaborada requeriría manipulación a nivel nacional, reduciendo los posibles sospechosos a 4 naciones, el Imperio Croissant, los aliados de Elysia, el Reino de Lucía y el Reino de Reinhardt. Edward enumeró a los posibles culpables, expresando una mayor sospecha hacia los aliados de Elysia debido a las habilidades de los elfos para manipular situaciones. También había escuchado noticias del Reino de Reinhardt. El conde informó a Edward sobre un joven que había alcanzado el 7º círculo a los 20 años, causando revuelo en el país. Este prodigioso individuo había acumulado activos de 60 billones de pesos a través de inversiones. Edward encontró esto excepcionalmente inusual y sospechosamente talentoso. Earl agregó que es poco probable que una sola persona posea el poder para orquestar todo. Además, el Reino de Lucía lo reconoció como uno de los suyos, y las investigaciones sobre sus inversiones no revelaron vínculos con el encuentro afortunado. Edward encontró esto intrigante y cuestionó si todo se logró únicamente mediante el talento del individuo, preguntándose sobre la posibilidad. Earl recordó que su imperio había albergado a alguien con talentos que superaban incluso a los de Adrian Lawrence. Edward lo reconoció y señaló que el reino de Reinhardt ya estaba enredado en conflictos sucesorios, lo que hacía parecer ilógico que orquestaran tal trama. Earl sugirió clasificar a los posibles culpables como los aliados de Elysia, el reino de Lucía, el reino de Reinhardt y el Imperio Croissant. Edward ordenó aumentar la vigilancia sobre los reyes y nobles en ese orden, y cumplieron según las instrucciones. Posteriormente, instruyó a su gente a enviar una seria advertencia al imperio que reclamaba el encuentro afortunado del archiduque Lupka, afirmando que era propiedad de su nación. Si desestimaban la advertencia, se convertiría en una amenaza, exhibiendo su poder al mundo. Todos estuvieron de acuerdo con esta estrategia. Edward declaró con audacia que sacrificar un país para adquirir el encuentro afortunado del archiduque Lupka era un pequeño precio a pagar. Se puso de pie, indicando que aún quedaba una acción por tomar. Cuando se le preguntó, ordenó a Earl que intentara ponerse en contacto con el joven en Reinhardt. Ella preguntó sobre la naturaleza de este contacto. Edward le instruyó proponer la inmigración, sugiriendo que convertirse en conde en su imperio sería más beneficioso para el joven que su situación actual. En un castillo, circulaban rumores impactantes entre los nobles sobre Adrián. Escucharon que Adrián había encarcelado y finalmente matado a su medio hermano y madre en una fortaleza voladora porque le habían causado problemas. La audiencia quedó atónita al escuchar estos relatos. Uno de ellos cuestionó la veracidad de los rumores, mientras que otro describió a Adrián como un lunático que observaba sin piedad la muerte de su familia, incluso publicando imágenes de celebración en línea mientras bebía vino. Uno de los hombres exclamó que si hubieran sabido esto, no se habrían atrevido a cruzar caminos con Adrián. Otro individuo expresó sorpresa, comentando que habían visto a Adrián como simplemente arrogante sin sustancia, sin darse cuenta de que era discípulo del duque de Riverdale. Una dama preocupada preguntó por su seguridad, considerando la destreza de Adrián como gran mago y la presencia de un maestro de Laura, especulando que ambos podrían pronto recibir el título de conde. Un hombre entre los nobles enfatizó que esta unión de 2 condes y un vizconde consolidaba una base de poder significativa, casi rivalizando con la de un margrave o marqués. Se preguntó si esta agregación de influencia no era excesiva para un nuevo aristócrata. Sin embargo, una dama entre ellos desestimó sus preocupaciones. Isabella Cascable señaló que la lucha del Margrave Raven se originó por la intrusión imprudente de Adrián con sus tropas. Se preguntó si hubiera sido una pelea equitativa en un enfrentamiento directo. Apoyando su opinión, uno de los hombres respaldó su punto de vista. Otro miembro preguntó si no le preocupaba, dado que antagonizaba especialmente a Adrián. Sin embargo, ella los reprendió, calificándolos de cobardes y instándolos a emplear el sentido común. Enfatizó que los tiempos habían cambiado y no necesitaban temblar de miedo por un solo gran mago y un maestro de Laura. Explicó las fortalezas de su indicando que la fortaleza voladora podría resistir múltiples ataques de un gran mago. Además, con la estrategia adecuada y fuerzas suficientes, podría neutralizar al maestro de Laura. Señaló que, en esencia, su poder combinado no difería significativamente de una alianza que incluyera a una familia de margraves, un conde y 4 vizcondes,
instando a los nobles a no subestimar su fuerza y silenciando cualquier discusión adicional. Uno de los nobles reconoció que sería verdaderamente desafiante hacerle daño directamente a Adrián si obtuviera el título de conde. Otro noble estuvo de acuerdo, compartiendo la idea de que si Adrián llegara a ser conde, sería un aristócrata de alto rango solo en nombre por un tiempo. Al darse cuenta de que su miedo carecía de fundamento, comenzaron a bromear entre ellos, aligerando el ambiente. Isabella expresó su exasperación ante su aprensión hacia Adrián, llamándolos tontos. Cuando le preguntaron por qué tenían miedo, un noble explicó que era porque carecían de un linaje prestigioso como el suyo. Los nobles continuaron burlándose entre ellos, pero de repente, el reloj de Isabella se iluminó. Se puso de pie e informó que necesitaba irse. Un hombre preguntó por qué se iba cuando apenas estaban empezando, mencionando que una persona llamada Lotus había ido a los aliados de Alisja y había obtenido un valioso medicamento. Isabella respondió que su padre la había llamado, haciéndole imposible quedarse esta vez. La dama la animó a regresar rápidamente después de completar sus asuntos, a lo que Isabella prometió que lo intentaría. Mientras Isabella salía de la habitación, sus pensamientos se dirigieron a Adrián. Recordó su llamativo cabello plateado y ojos azules, una apariencia destacada incluso entre sus compañeros de la academia. Recordó una ocasión en la que Adrián se enfureció, preguntándoles qué estaban haciendo. Ella le dijo con calma que él había elegido estar allí y que el plebeyo la había ofendido. Dos damas susurraron entre ellas, notando que Adrián nunca había respondido a nada hasta ese momento. Especularon si era porque compartía un origen humilde con el plebeyo. Isabella preguntó con suficiencia a Adrián si estaba contento de saber que burlarse de un aristócrata llevaría a consecuencias graves. Adrián respondió jurando atormentarla de la manera más terrible posible y hacer que lamentara haber nacido en ese mundo. Isabella rió ante el recuerdo y reflexionó sobre su afecto por Adrián, especialmente cuando veía su apuesto rostro retorcerse de ira. Arrogantemente se preguntó qué podría hacer un simple conde sin una base política en su contra, ya que dominaba el círculo social dentro de la sexta familia de margraves. Sin embargo, sus pensamientos dieron un giro brusco cuando le preguntó a su padre, el Margaret Casquebo, qué acababa de decir. Su padre, aliado del segundo príncipe, Luke Wen, reveló que Luke le había prometido a Adrián el título de marqués. Cascable explicó que Luke Wen creía que Adrián no valía, dado que se había convertido en un mago del séptimo círculo a los 20 años, lo que hacía posible que alcanzara el estatus de un gran mago del octavo círculo en el futuro. Además, Adrián poseía el talento de un maestro equivalente a un mago del octavo círculo. Su presencia era crucial para inclinar la balanza a su favor y era ventajoso tener a alguien de tal influencia de su lado. Cascable expresó su deseo de que Isabella use su posición en la sociedad para establecer una amistad con Adrián. El mejor escenario sería que ella se casara con él, dejando a Isabella en un estado de silenciosa realización de que esto sería una tarea desafiante. Poco después, corrió por el pasillo, su mente acelerada al darse cuenta de que Adrián se había convertido en el sexto marqués de Reinhardt. Entendía que, aunque un conde y un marqués solo estaban separados por un rango, la diferencia en su influencia política era inconmensurable. Se preocupaba por las implicaciones que esto tenía para su futuro. Frenéticamente, abrió la puerta y llamó en voz alta a sus amigos, pero quedó atónita al encontrarlos ebrios y deleitándose en una fiesta. Le quedó claro que estos amigos no serían de ninguna ayuda en su situación actual. Mientras tanto, dentro del juego, el cabello de Arsa experimentó una transformación, tornándose de un blanco brillante. Preguntó a Adrián si este cambio era aceptable, y él la elogió, diciendo que le quedaba bien. Después de regresar del Palacio Real para expresar su gratitud, Adrián volvió a iniciar sesión en Chronicle. Para evitar la presencia de un personaje que se asemejara demasiado a la celebridad Arsa, decidió darle este simple disfraz cambiando el color de su cabello a blanco. Momentos después, alguien preguntó si estaba considerando entrar en la industria militar. Cuando Pesius se volvió para mirar a la persona, quedó sorprendido por la presencia del individuo. Pesius cuestionó el comportamiento del hombre frente a Adrián, pero el hombre replicó preguntando acerca del propio comportamiento de Pesius. Este hombre era un gran nocturno y un contador novato de 22 años, afiliado a la Oficina de Contabilidad Verde y al Reino de Reinhardt. Poseía habilidades elevadas en inteligencia, poder administrativo y capacidad académica, con bajo poder político. Su cualidad atribuida era el análisis rápido y sus relaciones estaban marcadas por el interés y la alianza. Su estado actual se consideraba sorprendente.
Adrián se asombró al ver que el hijo de Pecius compartía 3 habilidades de alto rango idénticas a las de su padre. Preguntó por las razones detrás de esta similitud. El hombre explicó que las industrias que habían adquirido, como Cold Steel Manufacturing, Zenith Artifacts, Kania Magic Towers y Cadnic Mana, eran similares a hipopótamos que no generaban beneficios inmediatos, sino que consumían capital. Adrián había adquirido las 5 empresas y el hombre creía que era un movimiento estratégico para futuras inversiones. Adrián sonrió, reconociendo la perspicaz observación del hombre. Le dijo que, aunque las industrias mineras y de distribución, los sectores principales de su patrimonio Lawrence, eran viables, tenían limitaciones claras de crecimiento. Por lo tanto, veía la industria militar como una empresa prometedora en ese sentido. El hombre expresó su sorpresa, comentando que el plan parecía adecuado para un gran mago. Le preguntó a Adrián si podría saber qué artículos específicos tenía en mente. Pero Adrián contraatacó con una pregunta, preguntándose si la investigación del hombre provenía de una mera curiosidad. El hombre aclaró que buscaba comprender las prioridades para futuras instrucciones. Pecius, en respuesta, suspiró ligeramente. Adrián sonrió e indicó que comenzarían con el equipo Vanguard, dejando a Pecius y al hombre asombrados. Pecius preguntó si era factible, a lo que Adrián confirmó que tenían un entendimiento de los principios del sistema de fuerza y un método de fabricación aproximado para el equipo Vanguard. Si su ayuda seguía diligentemente estas pautas, la producción era, de hecho, posible. Adrián sabía que la fabricación del equipo de fuerza Vanguard estaba actualmente en manos de 3 poderosas familias en el reino de Reinhardt, la familia de la madre del segundo príncipe, el duque de Ederheim, la familia de la madre del actual rey y el distinguido maestro de magia, el duque de Hans, junto con la casa de Reinhardt. Básicamente, esto indicaba que la creación del equipo de fuerza Vanguard estaba orquestada por las figuras más influyentes en el reino. Interpretándolo de manera diferente, creía que si podían producir tal equipo, podrían estar en igualdad de condiciones con estas entidades formidables. El hombre expresó su preocupación sobre las posibles reacciones de los poderes existentes. Adrián lo tranquilizó, afirmando que había contemplado la respuesta después de visitar el Palacio Real. Explicó que si inicialmente producían equipo de fuerza similar o ligeramente menos potente que el existente, las amenazas no serían graves. Adrián señaló que la creación del equipo de fuerza Vanguard no era una hazaña alcanzable por cualquier gran mago. En el reino de Reinhardt había 4 grandes magos aparte de él, pero solo 2 tenían la capacidad de fabricar equipo de fuerza. Por lo tanto, la aparición repentina de un gran mago de 20 años fabricando equipo de fuerza Vanguard estaba destinada a atraer la atención pública y llevaría a una desviación parcial de la fuerza, resultando inevitablemente en algunos fracasos. Adrián les informó que no se conformaría con el nivel actual del equipo Vanguard, expresando su intención de ser informado tan pronto como estuviera disponible una buena torre mágica para comprar. Pecius y su hijo inicialmente estaban confundidos acerca de la insatisfacción de Adrián con el equipo Vanguard, pero pronto se dieron cuenta de que se refería a las fortalezas voladoras. Su relación con Adrián pasó de ser simplemente de respeto y admiración a una posición de buena voluntad y lealtad. Ambos le aseguraron entusiastamente a Adrián su compromiso, a lo que él respondió que esperaba sus esfuerzos. Rayford, sorprendido, dejó que él te gotease de su boca en shock y preguntó a Adrián sobre su referencia al título de marqués. Recordó a su padre que había aceptado la oferta del segundo príncipe, pensando para sí mismo que no debería revelar la propuesta de Michael a su padre, ya que mantener un secreto estricto era crucial para evitar posibles traiciones. Rayford expresó su consternación, declarando que nada se había desarrollado como esperaba desde su regreso del campo de batalla. Su madre también expresó preocupaciones, temiendo que su hijo pudiera ascender a la nobleza y preguntó si estaba bien. Adrián explicó que un conde tenía el mismo estatus noble que un marqués, pero su madre señaló las diferencias en sus niveles jerárquicos, suspirando. Adrián reflexionó que, a pesar de la experiencia de su madre como anfitriona de un vizconde, aún luchaba por adaptarse. Preguntó humorísticamente por la importancia de convertirse en marqués, afirmando que tendría que ascender al puesto de rey en un país y establecer un harén para estar contento. Sin embargo, para su sorpresa, su padre reaccionó con enojo y su madre apareció pálida, dejando a Adrián confundido sobre sus respuestas. Su padre cuestionó apasionadamente la absurdez de sus comentarios, especialmente con su amante sentada a su lado.
Al darse cuenta de que había retratado a Arsa como su amante por conveniencia, aunque su relación no era de esa naturaleza, intentó retractar apresuradamente sus palabras, afirmando que era una broma. Sin embargo, su padre le aconsejó severamente que no bromeara sobre ciertos asuntos. Adrián sugirió a su padre observar la reacción de Arsa, pero encontró que su estatus era complejo y sutil. En un parpadeo momentáneo, su estatus pareció volver a la normalidad, aumentando su confusión. Su madre le aconsejó que tratara bien a Arsa y no la mirara de manera diferente. Asintió en acuerdo y se disculpó con Arsa, quien continuó comiendo sin ninguna reacción visible. Sintiéndose incómodo, Adrián aclaró su garganta y propuso abordar una tarea importante e inminente que se había pospuesto, con la intención de marcar un nuevo comienzo para la familia Lawrence. Su padre preguntó sobre el retraso, a lo que Adrián aclaró que se refería a tratar con los empleados que le habían causado daño a él y a su madre. Pretendía limpiar la situación tanto interna como externamente. Al día siguiente, en el castillo real, alguien le dijo al rey que ni siquiera un margrave, sino un marqués, era demasiado para tal situación. Sin embargo, alguien gritó que no era demasiado. Adrián no solo era un raro genio que se convirtió en un gran mago a los 20 años, sino también un experto en economía que construyó decenas de billones de riqueza por sí mismo. Luego, los hombres gritaron que estaba en lo correcto y que incluso con los logros de Adrián solo en esa guerra, eran más que suficientes para otorgarle a Adrián el título de vizconde o baronet, así que deberían tenerlo en cuenta. Luego, otro hombre agregó que Adrián también tenía a la maestra de Aura Arsa como su prometida. Si Adrián se fuera a otro país que lo tratara mejor, también perderían a Arsa. La otra parte aún preguntaba si no debería haber equidad. Luquevin, un hombre, respondió que, al contrario, iba en contra de la equidad darle a Arsa solo el título de condesa dadas las grandes hazañas de Adrián. Luquevin le dijo al rey que muchos países ya estaban tratando de acercarse a Adrián porque se habían enamorado de sus talentos, y algunas personas incluso decían que Adrián era la persona que se convertiría en el próximo archiduque Lucas. Así, un tratamiento a medias equivaldría a abandonar a un joven competente que lideraría el futuro de su reino. Sin embargo, Mako le dijo al rey que sabía que en casi 200 años no había habido un caso de que alguien sin título se convirtiera en marqués de inmediato. Luquevin argumentó que había convencido a Adrián y que no tenía otra intención que empoderar a Adrián. Esto enfureció a Luquevin, y le preguntó a Mako si sus palabras eran demasiado. Michael solo le preguntó por qué necesitaban suavizar su discusión y si Luquevin pensaba que le permitiría tan fácilmente, incluso si Adrián era una figura que podría beneficiarle. Luquevin le preguntó furiosamente a Mako qué quería decir y le dijo que quería que entendiera lo inapropiado de su comentario, considerando su posición como príncipe heredero. Michael le dijo a Luquevin que si aceptaba su solicitud, aceptarían su argumento. Su solicitud era que permitieran que el conde Reven renunciara a su posición como margrave. Luquevin le preguntó a Mako si estaba sugiriendo que deberían renunciar a su influencia existente para ganar nueva influencia, y Mako respondió que no creía que fuera una mala sugerencia porque el margrave Reven podría mantener su posición como conde. Le preguntó a Luquevin si no sería simplemente agregar otro marqués. Luquevin gritó que no era posible y que nunca haría algo tan despreciable como arriesgar el bienestar de su pueblo por ganancia personal. Así era como la gente confiaba y lo seguía. Michael se rió y le dijo a Luquevin que era bastante sorprendente, tal como esperaba de un líder. Michael pensó que, como había anticipado, Luquevin rechazó la propuesta debido a la naturaleza del segundo príncipe. No creía que la propuesta fuera a ser aceptada. Le dijo a Luquevin que, en ese caso, haría una nueva propuesta. Michael expresó la esperanza de que el conde Otis, que hizo una contribución significativa como superior inmediato de Adrián durante la guerra, fuera nombrado margrave, lo que sorprendió y confundió a Otis. Michael luego se dirigió a todos y admitió que Adrián había hecho una gran contribución a la guerra, pero no era exagerado decir que aproximadamente la mitad del crédito pertenecía al superior inmediato de Adrián, Otis. Mako sugirió esto en respuesta a la propuesta del marquesado bastante irrazonable y como una forma de pasar por alto los errores del margrave Reven. Luquevin se quedó en silencio. El rey intervino y puso fin a su debate, tomando una decisión. El rey anunció que aceptarían las solicitudes del príncipe heredero Mako y del príncipe Luquen, a lo que ambos príncipes agradecieron al rey. Unos días después, en el día de la celebración de la victoria, Silvia exclamó emocionada que era el lugar mientras miraba el grandioso castillo real.
Luego le preguntó a Adrián si se veía rara y si su vestido era demasiado llamativo. Él tranquilizó a su madre diciéndole que no se preocupara y mencionó que probablemente habría muchos nobles distinguidos que le pedirían un baile sin saber que ella era una noble. Silvia comentó que Arsa se vería bien con un vestido, pero Arsa le dijo que le gustaba mucho su atuendo. Silvia explicó que iba a haber una ceremonia oficial, pero esperaba que tuvieran tiempo de cambiarse a un vestido antes de que comenzara la fiesta. De repente, algunos nobles aparecieron frente a Adrián sorprendidos, y él los reconoció como Visconde Doherty, Visconde Parma, Visconde Karma y Visconde Ronier. Notó que eran las caras que había extrañado y preguntó dónde estaba su maestro. Uno de ellos le preguntó dulcemente qué pasaba y le recordó que también eran exalumnos, pero él se dio la vuelta y les dijo que los visitaría más tarde cuando tuviera tiempo y que disfrutaran. Esto los dejó confundidos, pero Ronier mencionó que Isabella también llegaría más tarde. Silvia preguntó si eran amigos de Adrián y él respondió que eran compañeros de la academia. Doherty preguntó si notaron la mirada de Arsa porque parecía como si fuera a matarlo. Karma respondió que parecía que Adrián no los había olvidado, y Parma dijo que se estaba molestando, preguntando si Isabella debería cubrirlos de nuevo esta vez. Karma estuvo de acuerdo y dijo que estaría bien porque no había nada que los aristócratas pudieran hacer. Ronier sugirió que deberían encontrar a Isabella primero y preguntarle por qué no podía comunicarse con ella, sin saber que Arsa los estaba escuchando. Arsa le preguntó a Adrián si debería matarlos, pero él le dijo que aún no, porque les había hecho una promesa. Más tarde, el hombre los recibió en la casa de Lawrence e informó que los guiaría a sus asientos. Luego, les ofreció asientos en la primera fila, haciéndoles darse cuenta de que eran asientos VIP en primera fila. De repente, alguien preguntó si eran los Viscondes Lawrence. Los nobles empezaron a rodearlos, felicitándolos por aprovechar esta oportunidad y preguntándole a Silvia dónde había comprado sus joyas porque eran tan hermosas como su elegante vestido, que le quedaba muy bien. Un hombre le dijo a Rayford que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio y se preguntaba si estaría interesado en visitar su finca. Los nobles que los rodeaban le hicieron suponer que los nobles de alto rango estaban al tanto de su título de marqués. Se sorprendió al notar al Margrave Raven, que lo miraba con ojos amenazadores. Sospechaba que Raven había sido advertido por Luke Wen, que mantenía discretamente su distancia. Más tarde, el anfitrión anunció que comenzaría la celebración de la victoria y el rey proclamó que el conde Otis sería honrado con la Orden del León Dorado, la ciudad fronteriza de Ord, y el nombramiento como margrave fronterizo en Ice. Le alegró ver que el conde Otis también estaba del lado del príncipe heredero. Sin embargo, notó que Luquen le susurraba algo al hombre a su lado y supuso que el hombre al lado de Luquen era sin duda el espadachín más famoso del reino, el marqués Vincent. También observó que los maestros de Laura en el país estaban muy interesados en Arsa, pero como era de esperar, ella no estaba a la altura del segundo príncipe. Un momento después, el rey los convocó a él y a Arsa para que avanzaran y les ordenó que se arrodillaran, lo cual hicieron. El rey anunció que le confería el título de marqués en el área de Merinkov como su finca. Arsa recibió el título de condesa en el área de Glendale como su finca. Además, a cada uno se le otorgó una fortaleza fortificada. El rey esperaba que hicieran lo mejor para proteger su país. Ambos expresaron su gratitud al rey, mientras los nobles murmuraban sobre la repentina elevación de Adrian Tuttle a marqués y se preguntaban si alguna vez había habido un caso de alguien convirtiéndose en marqués tan repentinamente. El rey le preguntó si tenía algo que decir. Luego se dirigió a los nobles, expresando su agradecimiento al rey, la administración justa y firme del país, así como a los príncipes herederos. Reveló que como nuevo aristócrata dentro de un estado, tenía un deseo que cumplir. Llamó a Doherty, Parma, Karma y Ronier y declaró un esfuerzo cooperativo para librar una guerra en propiedades que involucraran a estas 4 familias. El rey, los príncipes y sus padres quedaron en shock y le pidieron que explicara, pero él simplemente sonrió con calma. Calitz van Rignard, el rey del reino de Rignard, había estado crecientemente preocupado en los últimos días. Su inquietud se centraba en la selección de un sucesor, una decisión dividida entre sus 2 hijos, el príncipe heredero Michael y el segundo príncipe Luke Wen. Para complicar sus preocupaciones, una nueva persona excéntrica había surgido en el país. Un momento después, Luke Wen lo confrontó enojado, diciendo que debía haber malinterpretado el carácter del marqués Lawrence. Inicialmente había creído que Lawrence era el típico tipo académico, pero se quedó atónito por su agresividad.
Luke Wynne preguntó si estaba al tanto de que un nuevo señor no podía expandir su territorio durante un año. En respuesta, Adrián mencionó que, de ser así, simplemente desmantelaría esas 4 familias y devolvería el territorio al decreto real. Luke Wynne preguntó si no tenía intención de retroceder, a lo que él respondió firmemente que sí. Luke Wynne le dio un golpecito en el hombro, dándose cuenta de que intentar disuadirlo sería inútil, y expresó su decepción con su comportamiento. Sugería que esperaran y vieran cómo se desarrollaban las cosas. Adrián había esperado esa reacción de Luke Wynne, pero aún se preguntaba si Luke Wynne sería exitoso en expulsarlo. Luego salieron de la habitación, y Adrián se preguntó si la verdadera fiesta había comenzado. Arsa apareció e informó que lo había estado esperando. Sin embargo, notó que la gente lo estaba evitando, y se dio cuenta de que, incluso antes de que comenzara el evento, todos habían intercambiado saludos y expresado el deseo de ser amigos, pero ahora nadie se les acercaba. Pensó que parecía que lo habían etiquetado como un alborotador y comentó que sentía como si se hubiera convertido en la oveja negra de la familia. Su padre, Rayford, le gritó confirmándole esos sentimientos. Adrián explicó a su padre que inicialmente no había planeado llegar a tales extremos, pero lo habían provocado, y se disculpó con su padre. Rayford le preguntó por qué lo había hecho, y él respondió que era por venganza, frustrando a Rayford. Rayford luego le aconsejó que enfrentarse a 4 familias simultáneamente sería sin duda peligroso e inquirió si había considerado los riesgos al declarar una guerra territorial. Adrián respondió que estaba plenamente consciente de los riesgos y tranquilizó a su padre para que no se preocupara. Rayford suspiró y expresó su confianza en él, mientras su madre los observaba ansiosamente. Su padre agregó que había pasado mucho tiempo desde que había asistido a una fiesta organizada por la familia real y tenía la intención de disfrutarla. Rayford se dirigió a Sylvia, su esposa, diciéndole que no se preocupara y que tuviera fe en su hijo capaz. Sylvia asintió, y Sylvia aceptó su mano, sonriendo, sabiendo que Rayford había estado pisando con cuidado alrededor de Anna todo este tiempo. Pero era consciente de que ahora cuidaría de su madre con la misma diligencia. Se volvió hacia los nobles y preguntó si debían continuar con lo que estaban haciendo. Mientras tanto, a un lado, alguien gritó que incluso las guerras territoriales deberían tener razones válidas y preguntó si tenía sentido. Parma cuestionó si sus acciones eran la razón, y Ronía respondió que esas eran simplemente sus acciones infantiles de su juventud. De repente, Parma preguntó si perderían, dejando a todos confundidos. Sin embargo, Parma volvió a preguntar si no podrían unirse como las 4 familias cuando Adrián declarara la guerra. Ronía reconoció que era verdad, pero su oponente era un marqués. Parma sugirió que se calmaran primero, enfatizando que, aunque eran más pequeños en comparación con Isabella, eran una familia noble con un condado. Combinar la fuerza de estas 4 familias debería ser suficiente para lidiar con un recién nombrado marqués. Doherty entró en pánico y preguntó si eso era cierto. Ronía explicó a Parma que era verdad, con las 4 familias unidas. Su poder combinado sería mayor que el de un vizconde, pero menor que el de un marqués. Parma exclamó que sonaba completamente plausible. Sin embargo, de repente, Adrián apareció detrás de ella, saludándolos enérgicamente, dejándolos atónitos y llamando su nombre. Preguntó cómo se atrevían a dirigirse al marqués por su nombre de manera tan casual. Parma le gritó que no lo hiciera reír y le preguntó si pensaba que lo respetarían después de haber declarado la guerra territorial. Adrián se quitó los guantes, declarando que haría que le mostraran respeto, y lanzó los guantes al rostro de Parma. Retó a Parma a un duelo, pero alguien detrás de él le informó que no le permitían participar en ese duelo. El hombre, junto con otros 3, le dijo que él los había provocado primero y explicó que, dadas las significativas diferencias entre las 2 partes, un duelo no podía ser sancionado según la ley nacional. Adrián sonrió, reconociendo su rápida respuesta, y mencionó que era lamentable porque si le hubieran permitido decapitar al joven maestro Parma, les habría ahorrado la guerra territorial. El hombre cuestionó la naturaleza de su relación con su hijo, expresando preocupación de que pudiera estar yendo demasiado lejos. Adrián respondió que no estaba yendo demasiado lejos y afirmó tener una relación clara con su hijo, insinuando que si perdía algo, esperaba que se le devolviera. El hombre pidió aclaraciones y Adrián sugirió que preguntara los detalles a su hijo, Parma. Luego les dijo que la carta de anuncio de la guerra territorial debería llegar dentro de una semana, a menos que quisieran que su familia sufriera por culpa de su hijo tonto,
que arrestaran a ese chico y lo trajeran ante él. El hombre le preguntó si le estaba diciendo que vendiera a su hijo y le dijo que estaba cruzando la línea, pero solo miró mientras preguntaba si era así, y luego vio a Isabella escondida detrás, temblando de miedo. Luego se alejó diciéndoles que los verían en el campo de batalla. Parma llamó temerosamente a su padre, pero su padre solo le dijo que volvieran y hablaran. Parma se sorprendió al ver a alguien y llamó a Isabella, quien se escondía y temblaba de miedo. Parma le preguntó por qué apareció solo ahora, y le suplicó que hablara con su padre, pero ella estaba perdida en sus pensamientos, preguntándose qué demonios estaba pasando. Mientras tanto, en las redes sociales, las noticias escribían que el nuevo marqués Adrián Lawrence declaró una guerra territorial contra los 4 vizcondados tan pronto como recibió el título. El nuevo marqués está desafiando incluso a su majestad el rey, lo que lleva a preguntarse por qué el marqués Lawrence tomó tal acción, arruinando el ambiente del evento conmemorativo. La mala relación del marqués Lawrence con las 4 familias se remonta a sus días de escuela. Luego leyó los comentarios que decían que fue víctima de violencia escolar y acoso grupal, y alguien respondió que fue severo, hasta el punto de que no hubo un día en que no caminara con alguna lesión. El comentarista dijo que escuchó que era de una familia noble, así que se preguntaba por qué era tan lamentable, y alguien respondió que solo era noble en papel, pero había vivido una vida peor que un plebeyo. Además, sufrió un intento de asesinato en casa y fue acosado y violentamente agredido en la escuela, por lo que lo respetaban por convertirse en un archimago bajo esas circunstancias, haciendo que se diera cuenta de que no había secretos en ese mundo actual, y se revelaba sin tener que filtrarlo él mismo a los medios. Además, con eso, no habría ningún problema con las justificaciones de la guerra territorial, pero dejando esa situación a un lado, no podía creer que tanta gente lo estuviera apoyando incluso cuando indujo esa situación, lo cual le resultaba conmovedor. Pero luego un hombre lo llamó, haciéndolo reaccionar y preguntó al hombre. El hombre respondió que le estaban informando de las especificaciones del Ska Fortress que podrían ser enviadas de inmediato. Luego, el hombre le entregó un libro y le explicó que era el catálogo del Ska Fortress. Lo miró, pensando que, como esperaba, el Ska Fortress era realmente caro, y por eso decían que soñarían con tener un Ska Castle en el territorio. Sabe que la gente lo ve y dice que es temerario. También dicen que fue ilógico que se involucrara en una guerra territorial cuando aún no tenían un poder militar adecuado, pero era evidente que estaban equivocados en algo. Si se quedaban sin poder militar, ¿no deberían simplemente comprar más para compensarlo? Entonces le dijo al hombre que compraría todo. Sabe que hasta ahora tiene 48 billones en efectivo. Si suma la propiedad confiscada de los vasallos pertenecientes a la facción del Margrave Raven, incluyendo a Anna y Cedric, y los activos de su familia, la cantidad fácilmente suma 70 billones. Además, si agrega cuotas basadas en su calificación crediticia, el hombre le dijo que la cantidad de la transacción es tan grande que la mitad del precio de venta debe pagarse por adelantado. Le dice al hombre que pagó muchos impuestos recientemente y pregunta si puede obtener alguna exención fiscal, mientras que Arcia, a su lado, solo está pensando en pastel. El hombre le estrechó la mano y le agradeció por su compra. Sonríe, sabiendo que incluso si acaba de comprar 8 Ska Fortresses, todavía le quedan 20 billones de cambio. Pensó que era algo tan grande que no parecía real. Incluso si excluye el pago inicial, pagará una asombrosa cantidad de 50 billones en cuotas. Pero entonces, Otis los vio y se sorprendió al ver a Otis también. Lo llama emocionado Margrave, y Otis emocionado le llama Marqués. Le dice a Otis que hable cómodamente y le pregunta si no van juntos al campo de batalla, pero Otis le dice que él es el Marqués y le pregunta si puede hacerlo. Le dice a Otis que no puede si fuera el Conde Ores, pero sí puede si fuera el Margrave Ores, haciendo reír a Otis. Pero luego Otis recuerda algo y le pregunta cuál es el significado de que él esté allí. Luego él responde que acaba de comprar todas las Ska Fortresses, haciendo que Otis grite que, como se esperaba. Otis le dice que no tiene más remedio que hacer una reserva, pero también lo espera porque ahora que Otis se ha convertido en Margrave. Las restricciones de poder militar se han levantado al nivel de un marqués y Otis debe estar allí para intentar comprar Ska Fortresses adicionales. Luego le pregunta si es la primera vez que la ve y presenta a su hija de la que estaba hablando, haciendo que recuerde que ella era famosa por ser una lunática. Michelle se presentó graciosamente a Adrián y le sonrió como una brillante rosa azul. Él la saludó de vuelta y presentó a su prometida, Arsa, a Michelle,
A la cual Arsa se inclinó graciosamente mientras él estaba confundido porque según los rumores, Meshal es una psicópata con mala reputación, pero no parece ser así en absoluto. Luego ve su estado, que sus talentos son exploración, que es muy alto, poder de aprendizaje y habilidad intelectual, que son altos. Sus rasgos son interpretación del inglés y habilidad de razonamiento. Sus relaciones son de interés y neutral, y su estado actual es de favor y fascinación. Pero luego se sorprendió al ver uno de sus talentos y lo leyó una y otra vez en estado de shock, preguntándose qué era y si era el inglés que él conoce.